4. Hoy me han traído las gafas nuevas. Los días pasados tuve que forzar mucho la vista para escribir y escribí a pocos, de manera que no sé cómo habrá quedado relatada la aventura del generador y todos los demás. La montura es de concha, muy vulgar, y una de las patillas, la derecha, me hace un poco de daño detrás de la oreja. Se lo he dicho al padre Ramírez y me ha mirado con un gesto de paciencia, como queriendo decir que soy muy exigente. Sin embargo, después se ha arrepentido y al salir del refectorio, en una parte, me ha explicado que ese defecto se puede corregir calentando un poco la varilla al tiempo que se endereza con los dedos. Le he dado las gracias, pero aún no la he arreglado porque no sé con qué calentarla. Además, me tengo que acostumbrar también al nuevo puente que no me acaba de encajar como debiera en el cabellete de la nariz. En fin, no es que sea muy doloroso, pero esta clase de pequeñas molestias puede acabar produciendo una neuralgia fuerte. De todos modos, lo primero que he hecho cuando las he tenido puestas ha sido mirarme en el espejo. Encuentro mi rostro con esta nueva prótesis parece algo más oscuro que el anterior. Tengo un aspecto más sacerdotal o más serio y, aunque no me miraba por presunción, me he dado cuenta de un detalle que hasta ahora no había advertido, y es que tengo pelos en las orejas. Supongo que los tengo hace tiempo, porque no pueden haber crecido tanto en unos días. Son unas hebras retorcidas y largas que salen de los orificios de los oídos buscando la luz como una planta. No me gustan, pero me da miedo quitármelos y que algún miembro de la comunidad lo note. Por otra parte, estos pelos me recuerdan a un sujeto que también los tenía y que hace tiempo me fascinó. Debo decir que este sujeto, que no es otro el que me captó para la organización, su nombre era José, y aunque no recuerde el color de sus ojos, puedo decir de él que tenía 2 brazos terminados ambos en sendas manos y 2 piernas también completas, como la inmensa mayoría de los seres humanos. Es decir, no era cojo ni manco, no era tuerto y tampoco pronunciaba con relativa perfección las palabras que salían de su boca. Tal vez resulte extraño que lo defienda de este modo, pero es que carecía de rasgos distintivos sin exceptuarmos el asunto de los 2 pelos en las orejas. Todo en él era como se supone que deben ser las cosas en la gente. Si me atreviera a exagerar un poco, diría que él era la suma o el resumen de las trivialidades parciales de los otros, y aunque admito que éste comprendió del ordinario podría resultar por sí mismo una particularidad, he de decir que no he caído en ello, sino al cabo de pensar durante muchas noches en José. Tal sujeto me captó para la organización. Yo era por aquella época un funcionario rencoroso. La magnitud de mi resentimiento social solo era comparable a las causas que lo habían provocado, ya que desde que tengo uso de razón he podido constatar que mi situación en el mundo era más bien desfavorable. Así, a los 8 años, y a consecuencia de una humillación que todavía no he podido digerir, descubrí que era pobre. Más tarde, a los 15 o 16, supe que era feo y ahora estoy comenzando a divertir lo peor, que no soy inteligente. Yo me voy a refletir al amor, al cariño, porque son conceptos que en mi medio iban indisolublemente unidos a la tristeza cuando no era la tristeza misma. Por otro lado, no fue necesario ningún choque con la realidad para divertir su ausencia, ya que ésta formaba parte de mi condición y habría sido tan necio lamentar su falta como lamentar no poseer 2 cabezas. El amor, el cariño o como se quiera llamar, que nombres no faltan, ha sido en mi vida, como tantas cosas en las que uno llega a creer,
un añadido verbal cuya imagen no guardaba ninguna relación de completud ni de defecto con mi naturaleza. Por eso en algún lugar que me referí al rencor con tanta vehemencia, porque tratándose de la única conquista de orden no material que me estaba permitida, logré alcanzarla. Y me hice con él, aunque reconozco que hasta al encontrarme con José los circuitos por los que discurría no superaron nunca el perímetro de mi propio cuerpo, salvo que considere que los ojos, al ejercer la función de mirar, ampliasen ocasionalmente este trayecto contra cuyas paredes se golpeaba con un electrón en el interior de su átomo. Así de hipotético era, así también de imponderable y, en fin, así de ágil e inútil mientras desde el exterior no fuera reclamado para agotar su fuerza en alguna actividad. Un día de invierno, hace ahora 3 años o medio o 4, se acercó a mí estando ambos en la oficina. José no trabajaba en mi despacho, pero tenía que venir a él con cierta frecuencia, pues las cuestiones en las que él era competente dependían de la marcha de los papeles de mi negociado. He dicho mi negociado a causa de un hábito y antiguo, una costumbre ignoble, según creo. El posesivo suaviza o niega los aspectos más problemáticos de algunas relaciones odiosas. La cuestión es que José se acercó a mí aquel día después de haber resuelto con el oficial algún inútil papeleo. Recuerdo haberle mirado con expresión de oficinista odioso, que es una expresión en la que hay que mezclar con algún sentido de la proporción una mirada idiota, un rictus de indolencia y una postura moderadamente pasiva. Esta expresión, muy conocida por la generalidad del público, suele dar unos excelentes resultados si lo que se pretende es poner en fuga a aquel que viene a interrumpir tu aburrimiento con problemas banales. Pero así lo miré, de forma que se vio obligada a no andarse con rodeos. Dijo: esta tarde tenemos una reunión a la que deberías asistir. ¿Quién está en medio de la reunión?, pregunté, procurando acentuar la zona de la frase que revelaba mi exclusión del grupo. Bueno, tú conoces ya a los que se mueven en este centro. No hay más que cera que la que arde. No me interesa. Agradezco mucho que aún os acordéis de mí, pero es que ya no me preocupan las cuestiones salariales ni los problemas derivados de mi inclusión en uno u otro grupo laboral. Verás, a estas alturas del siglo el salario nos lo subirían sin necesidad alguna de reivindicar esa subida. Con un poco de lucha podríamos conseguir 2 o 3 puntos más, tal vez 5, pero esos 5 puntos no van a sacar de la situación que padecemos. En cualquier caso, la lucha por conseguirlos es un modo de entretenimiento que a mí no me divierte, aunque reconozco que tiene ciertas virtudes. Yo, personalmente, prefiero el brillar. Además, mis padres van a comprar una televisión en color y durante los primeros días, al menos, no pienso despegarme de ella. Me callé en este punto, procurando componer la misma expresión con la que lo había recibido. No obstante, como él siguiera silencioso, intentando culpabilizarme con un gesto de extrañeza, hube de añadir enseguida: avisadme cuando decidáis jararle las ruedas al coche del secretario o robarle la peluca al subdirector. Si te digo la verdad, la única clase de satisfacción social que espero recibir a esas alturas se refiere a cuestiones así sencillas: que mi jefe se caiga por las escaleras y se quede tonto, al que el director le saque el hijo drogota, o que la mujer del jefe de personal la casen robando en una tienda de lujo. Los demás me la vienen sudando desde el 75. Verás, dijo José,
después de unos segundos de meditación aparente. En la reunión de hoy que no se va a discutir la revisión salarial, ni se va a hablar del tema de la clasificación del personal, ni de la reorganización de categorías. Se trata, añadió asegurándose con un leve movimiento de que nadie atendía a nuestra conversación, de otra cosa algo más cercana a tus preocupaciones actuales, pero en fin, puedes hacer lo que quieras. Al objeto que se marchaba y me dejar en paz con las fantasías que me gustaba desarrollar. Durante las horas de oficina, le pedí la dirección en la que pensaban reunirse, asegurándole que me pasaría por allí si no encontraba nada mejor que hacer. No fui claro. Aquella tarde llevar a mi casa el nuevo aparato de televisión y estuve con mi madre viendo la carta de ajuste y los programas que la siguieron, hasta que llegó mi padre y se puso a manipularlo para conseguir colores más dolorosos. Mi madre no se atrevió a decirle que se estuviera quieto y yo no tenía muchas ganas de discutir aquella noche, de manera que me levanté y me fui atrás de anunciar que no cenaría en casa. Pasaron unos meses sin que sucediera nada normal o nuevo, sin que ocurriera nada diferente de un día a otro. Lo único que sé de aquella época es que el tiempo transcurría, aunque no tengo pruebas para demostrarlo. Tal era la falta de tono con que sonaba la vida que me había tocado vivir. Si tuviera que enumerar algunos puntos de referencia sucesivos que demostraran la simple duración de las cosas en aquella época, solo sería capaz de hablar del carácter distinto que adquirió mi aburrimiento a partir de la entrada en casa del nuevo televisor. Lo más rápido y quizá lo más verdadero que podría decir de este modo de fastidio diferente es que se trataba de un fastidio en color. Nos consumíamos igual, pero en colores. No es broma. Creo que me costaría explicarlo y no sé si merece la pena, pero estoy convencido de que los rayos que proyectaba la pantalla del nuevo aparato tiñeron con sus diferentes colores las tardes que pasábamos mi padre y yo delante de él. Esas radiaciones debieron de provocar algunas modificaciones en mis órganos o capacidades de percepción, pues desde entonces siempre me he aburrido en color. Lo que sabría decir es cuál de los aburrimientos es más aburrido o menos exasperante, pues la simple elaboración de la diferencia entre uno y otro me ha costado un esfuerzo considerable que habré de pagar con alguna neuralgia. Y creo que no vale la pena todo esto solo para demostrar que durante una época de mi vida las cosas y yo durábamos o padecíamos, al menos, de una existencia continuada. Para acabar con esto, me gustaría notar que mi madre y yo terminamos cogiendo también un gusto desmesurado por los juegos de color y brillo que nos permitía el aparato. Y lo pasábamos muy bien turnándonos en la consecución de nuevos efectos, aunque nunca hicimos estos juegos delante de mi padre, quien finalmente los abandonó por miedo a parecer excéntrico. En esta época, que dijo volví a encontrarme con José un cierto día. El encuentro se produjo en una cafetería cercana al trabajo y la soledad de ambos ante el estrecho paisaje de la barra nos obligó a acercarnos tras un saludo hecho a base de restos gestuales que en su día debieron de significar algo. Una vez agotados los temas atmosféricos, decidí meterme con él. ¿Qué pasa?, dije. No se os ve para nada, aunque imagino con tanta reunión. Era muy frecuente que nos habláramos en plural, como si cada uno de nosotros se dirigiese a una multitud. Este hábito deletaba de la existencia de una época anterior en la que no se concebía nadie fuera de un grupo solidario, al menos de algún proyecto colectivo de largo alcance. José tomó un par de sorbos de su café con leche y se pasó una mano a modo de peine por la cabeza. Sorprendentemente,
extrajo de entre los pelos un clip que fue a depositar sobre el mostrador con gesto reflexivo. Sonreí y le dije: de modo que ahora os dedicáis a sacar material de la oficina hábilmente camuflado de los pelos. Ráscate un poco más, que salga esa grapadura. José no sonrió siquiera. Es más, ignoró mi última intervención y contestó directamente a la primera. Las reuniones, dijo, son escasas y duran poco tiempo por razones de seguridad. Además, ya no tratamos cuestiones salariales. Yo lo contemplaba todavía con cierto tono de superioridad cuando, tras vencer alguna resistencia o duda interior, dijo: ¿has observado que el subdirector lleva unos cuantos días sin venir? He oído distintas versiones, algunas muy divertidas, pero no les he prestado demasiada atención porque prefiero permanecer un poco alejado de determinadas zonas de influencia. ¿Ha agarrado una sífilis? No, ha perdido la peluca. Reconozco que nos diste una excelente idea. Al parecer, a Gwen se la robó por el sistema de la caña de pescar mientras hacía sus necesidades en los servicios de la cuarta. ¿Y no tenía repuesto? Creo que se trataba de una peluca de importación y debe de estar esperando que le envíe otra de las mismas características. Quienes lo vieron salir el día del robo aseguran que tiritaba de rabia en el ascensor. Entonces, en ese mismo momento, y debido a un cambio producido por la luz del local, reparé por vez primera en la magnitud de la mata de pelo que le salía a José de las orejas. Esta rareza única a lo largo de un cuerpo dominado por la trivialidad me pareció un signo de la misma familia que aquellos otros encargados de evocar en el entendimiento la idea de algo secreto o clandestino. A partir de ese momento, el sujeto que me hablaba se descompuso al menos en dos partes, aunque ignoró si tal análisis fue llevada a cabo con la complicidad de mi imaginación o, por el contrario, se trataba de un hecho extramental y ajeno a la manipulación de mi entendimiento. Lo cierto es que la voz que hasta entonces le había pertenecido de manera inequívoca, comenzó a parecer un añadido extraño a la primera concepción de aquel cuerpo. Se trataba de una voz artificial o sintética cuyo verdadero emisor no era José, sino algo o alguien que desde lejos dominara su voluntad, aunque a veces no consiguiera sincronizar perfectamente los gestos del sujeto parlante con el tema desarrollado por la voz. Esta experiencia me mantuvo absorto durante algunos minutos, lo suficientes para que este proceso de separación diera que sea el máximo que le permitiera la flexibilidad de su naturaleza y la realidad recobrara, también con movimientos elásticos, la forma concisa y la extensión abreviada con que solemos contemplarla. Cuando los mecanismos que describo terminaron de acoplarse, funcionando de nuevo con la relativa perfección de un engranaje, ya me había comprometido con José para asistir a una de sus reuniones. Lo cierto es que desde aquel día, siempre que me ha gustado buscar en aquellas personas carentes de toda distinción algún rasgo que me permitiera individualizarlas como primer paso para proyectar sobre ellas su atención a una causa secreta. Tras de observar los pelos de mis orejas con una gravedad que ahora me parece excesiva, y después de considerar mi aspecto con las gafas nuevas, me he sentado frente a la mesa para revisar algunas zonas de este parcial relato de mi vida.